Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Isaac Barrón, y les cuento esta historia en la voz de Artemio Salazar, el maquinista. La noticia allí está. Si no me creen, búsquenlo ustedes mismos en internet. Yo solo les voy a hablar de lo que podría estar detrás de todo esto. No hay fechas claras. No hay comunicados oficiales. Solo fragmentos, transmisiones cortadas y rumores que han empezado a brotar como hongos después de la lluvia. Lo que ocurrió en Roma la madrugada del 23 de abril, sobre la cúpula de San Pedro, es difícil de explicar bajo parámetros convencionales. Quizá por eso nadie ha intentado hacerlo. Quizá por eso el Vaticano ha permanecido en silencio. Todo comenzó con un video que, como casi todos los grandes misterios modernos, apareció en redes sociales. La calidad no es buena, pero lo que muestra ha sido verificado por múltiples fuentes independientes. Un cielo nocturno sobre el Vaticano, aparentemente despejado. A las 2:42 de la madrugada, una luz desciende lentamente sobre la cúpula de la basílica. No es un relámpago, no hay tormenta, no hay sonido. Luego, una segunda luz, más intensa, la sigue. Después una tercera. En total, 5 objetos luminosos flotando en perfecta formación, suspendidos en el aire sobre uno de los lugares más sagrados del mundo. No se escucha ninguna alarma, no se activan reflectores, ningún cuerpo de seguridad responde. Durante aproximadamente 7 minutos, las luces permanecen en el sitio y luego se desvanecen sin dejar rastro. Silencio absoluto. Lo que sigue es aún más extraño. Los medios italianos no cubren el suceso. Los noticiarios de la mañana no lo mencionan. En un país donde los drones que sobrevuelan eventos deportivos reciben cobertura nacional, el avistamiento de 5 luces sobre el Vaticano no merece una línea, pero el rumor crece cuando, 36 horas después, algunas cuentas internas del Vaticano dejan de actualizarse. El perfil oficial del Papa Francisco en redes sociales permanece inactivo. Las cámaras que transmiten en vivo desde la Plaza de San Pedro son desconectadas. Aquí es donde yo entro, no como católico, no como periodista, como observador. Me dedico desde hace más de 15 años a estudiar patrones, anomalías y silencios. No lo hago por dinero. Lo hago por pasión, porque cuando las instituciones callan, suelen hacerlo no por prudencia, sino por miedo. Y lo que ocurrió en Roma esa noche no es un evento aislado. Tiene precedentes, algunos olvidados, otros simplemente ignorados. No sería la primera vez que luces inusuales aparecen sobre el Vaticano. En el año 2005, 2 días antes de la muerte de Juan Pablo II, hubo reportes de un fenómeno óptico inusual en el cielo romano, descartado por los medios como ilusiones atmosféricas. En el año 2013, durante la renuncia de Benedicto XVI, un rayo cayó sobre la cúpula de San Pedro justo después de su anuncio, en un evento captado por cámaras y viralizado a nivel mundial. Pero en esa ocasión, el Vaticano respondió con rapidez, atribuyéndolo a una coincidencia. Esta vez, no. Esta vez, el silencio es total. Y si hay algo que aprendí tras años de estudiar lo oculto, es esto. Cuando el Vaticano no desmiente un evento extraño, es porque no sabe cómo hacerlo. O no debe. Por eso, tras revisar grabaciones, testimonios y documentos no publicados oficialmente, he llegado a una conclusión inquietante. Lo que ocurrió sobre San Pedro no fue un fenómeno natural, ni una manifestación religiosa convencional. Fue una intervención. ¿De qué tipo? Eso es lo que exploraremos a lo largo de este informe,
dividido en 3 vertientes, 3 posibilidades que surgen del análisis cruzado de eventos místicos, testimonios prohibidos y filtraciones internas. Ninguna está comprobada. Todas, sin embargo, tienen algo en común. Dan sentido a lo que la Iglesia ha preferido enterrar en el misterio. Ángeles que escoltan un alma al paraíso, entidades que vienen a cobrar una deuda espiritual, seres de otro mundo que mantienen contacto con el Vaticano desde hace décadas. Yo no tengo la respuesta, pero voy a darte los datos, y después, como siempre digo, tú decides. La primera, y quizá más esperanzadora, es también la más antigua: la visita de ángeles. Seres celestiales que no vienen a condenar, ni a observar, sino a acompañar, a escoltar almas grandes hacia su destino eterno. No sería la primera vez que este tipo de narrativa aparece en la historia eclesiástica, aunque pocas veces con un marco tan simbólico y poderoso. Desde la Edad Media, documentos no oficiales del Vaticano han mencionado apariciones en el cielo, vinculadas a la muerte de figuras santas. Algunos teólogos del siglo XIII hablaban de ejércitos de luz que descienden para custodiar la partida de los justos. En ese contexto, el suceso del 23 de abril podría haber sido eso mismo: una despedida celestial, transmitida por error a los ojos del mundo. Las 5 luces, alineadas de manera perfecta, sin sonido alguno, sin movimiento agresivo ni patrón errático, son consistentes con los relatos místicos clásicos de presencias angelicales. En teología, el número 5 representa los estigmas de Cristo, pero también la protección divina. Hay quienes sugieren que las luces no estaban ahí para recoger nada, sino simplemente para vigilar y honrar una vida entregada, supuestamente, al servicio de Dios. Aquí es cuando entra uno de los testimonios más curiosos recogidos tras el evento. Se trata de Giovanna Carisi, una mujer de 61 años, nacida en Nápoles, devota desde niña, y testigo ocular de lo ocurrido. Ella se encontraba en Roma, a pocas calles del Vaticano, la noche del 23. No es científica, no es experta en nada más que en su fe, pero lo que dice haber visto conmueve incluso a los escépticos. En una entrevista grabada el 25 de abril, Carisi declaró lo siguiente: «Yo no dormía. Sentí algo raro, como si mi pecho se vaciara. Me asomé por la ventana y vi las luces. No me dio miedo. Era como si todo estuviera en paz, como si la ciudad entera respirara con ellas. Entonces sentí una voz, no una voz en mis oídos, sino en mi mente, que me dijo: el custodio ha sido entregado. No entendí en ese momento, solo lloré, pero supe que alguien importante se iba. La frase, el custodio ha sido entregado, ha circulado en foros especializados desde entonces, usada por creyentes que sostienen que lo que se presenció no fue otra cosa que un cortejo celestial. Algunos incluso comparan las luces con los carros de fuego, mencionados en el segundo libro de los Reyes, 2:11, cuando el profeta Elías fue llevado al cielo en un torbellino. ¿Podría tratarse de una manifestación contemporánea de esa misma imagen? En teoría, sí. En términos simbólicos, la figura papal representa en la tierra a Cristo, y por tanto, su muerte sería digna de un recibimiento extraordinario en los planos superiores. Esto, claro, suponiendo que su alma estuviera en paz con la divinidad. Hay un detalle adicional que refuerza esta teoría: el silencio. No de los medios, sino de la Iglesia misma. Cuando los ángeles aparecen en la Biblia o en relatos apócrifos, suelen hacerlo sin preámbulo, sin discursos. Lo divino no se explica, se presenta y luego desaparece, exactamente como lo hicieron estas luces. Sin embargo, no todos están convencidos. Incluso dentro de círculos cristianos, esta visión choca con otra más sombría, aquella que plantea que no todos los que portan sotana mueren en estado de gracia.
Pero esa es una teoría para otra parte de esta investigación. Lo cierto es que, si nos ceñimos a los principios clásicos del cristianismo místico, las manifestaciones luminosas en momentos de muerte han sido interpretadas, durante siglos, como signos de aceptación divina, y en este caso, la precisión del fenómeno, su duración, su simbología numérica, e incluso la ausencia total de caos o efectos meteorológicos, parecen dar fuerza a esta vertiente. También es importante recordar que el Papa Francisco, a pesar de sus detractores, fue visto por muchos como una figura de renovación espiritual, defensor de los pobres, crítico de los excesos del clero, firme ante la corrupción interna del Vaticano. Su pontificado fue el primero en muchas cosas, y quizás, si esta teoría es cierta, su final también lo fue. ¿Fue el cielo quien vino a recibirlo? ¿Fue esta aparición el testimonio final de que aún existen señales divinas en un mundo saturado de tecnología y escepticismo? Giovanna Carisi lo cree. Miles de personas en redes, también. Pero, como dije antes, yo no busco convencerte, solo mostrarte lo que se niega, lo que no se publica, lo que se archiva sin abrir. Lo que sigue, sin embargo, es menos luminoso. La siguiente teoría sugiere que no todos los que mueren, aunque porten corona papal, lo hacen como justos. Si la versión anterior ofrecía una visión casi poética de los hechos, la ascensión del pontífice acompañada por custodios celestiales, esta segunda teoría desmonta por completo esa imagen serena. Propone que las luces vistas sobre el Vaticano no eran seres de luz en misión de honor, sino entidades de juicio, que no vinieron a escoltar, sino a recoger, a llevarse no a un santo, sino a un alma comprometida, a lo mejor marcada, posiblemente culpable. Los antiguos textos místicos, incluso dentro de la tradición cristiana, hablan de lo que llaman ángeles del juicio, o Malajé HaMashchit, en hebreo, conocidos en algunas vertientes como los recolectores. Estos no aparecen con gloria ni misericordia. Su función es la de conducir a las almas hacia el tribunal de lo alto, no para recibir corona, sino veredicto. La luz, en esta teoría, no es sinónimo de paz, sino de vigilancia estricta. Un resplandor que no protege, sino que impide la fuga espiritual. Según esta línea, los 5 objetos luminosos se posicionaron de forma fija, no como señal de respeto, sino como una especie de anillo de contención, como si esperaran la liberación del alma para interceptarla. La coincidencia con el número 5 no sería casual. 5 son también los pecados capitales más recurrentes dentro de los escándalos modernos del Vaticano: soberbia institucional, lujuria encubierta, codicia acumulada, pereza moral y envidia entre castas clericales. ¿Es simbólico? Tal vez. Pero las teorías conspirativas no se alimentan de certezas, sino de patrones. Uno de los testimonios que respalda esta línea proviene de un exmiembro de la Guardia Suiza Pontificia, cuya identidad permanece reservada por motivos obvios. Este individuo, que residió en Roma entre 2016 y 2021, declaró de forma anónima a un medio alternativo en 2023 lo siguiente: la mayoría de los hombres santos mueren en silencio. El Papa Benedicto, por ejemplo, falleció en calma, pero Francisco, desde hace años se rumoreaba que no dormiría en paz. Hay cosas que no podemos decir, cosas que él sabía y no reveló. Algunas noches había sacerdotes que decían haberlo oído gritar en sueños. Y eso, créeme, no es común en un papa. Ese testimonio, que fue descartado rápidamente por la prensa oficial, ha recobrado relevancia tras las imágenes del 23 de abril. La idea de que Francisco, más allá de sus gestos progresistas, pudiera haber estado espiritualmente intervenido, no es del todo absurda para quienes entienden la religión no solo como doctrina, sino como estructura de poder. A esto se suma el silencio del Vaticano.
Ningún desmentido, ningún parte médico oficial, ninguna comparecencia pública. Solo rumores y luces. Esa combinación, tan poco común, genera un vacío informativo que da pie a lo que algunos llaman el juicio astral. En diversas tradiciones, especialmente en la gnosis cristiana primitiva, se habla del paso de las almas por puertas de aire tras la muerte, vigiladas por seres intermedios que deciden su destino. En algunos casos, las almas no tienen permitido continuar hasta que sean interrogadas o incluso retenidas. Estas entidades no siempre son demoníacas. Pueden presentarse como ángeles, pero su función es más cercana a la de un fiscal cósmico. De ahí que la aparición de luces sobre el Vaticano no sea necesariamente un gesto benigno. Algunas teorías aseguran que el alma del Papa no fue ascendida ni recibida, sino detenida, intervenida, y que la razón no es otra que la acumulación de secretos no revelados, crímenes que, si bien no cometió con sus manos, sí encubrió con su silencio. Recordemos que, bajo su pontificado, se denunciaron cientos de casos de abuso clerical. Francisco pidió perdón, sí, pero también defendió estructuras. Reubicó cardenales, limpió la imagen institucional, pero nunca permitió auditorías independientes al más alto nivel. ¿Y si su alma no fue considerada inocente? Un monje benedictino retirado, Fray Marcelo A., declaró en un foro privado: Dios perdona, pero la justicia celestial no es ciega. Francisco sabía que lo buscaban desde hacía años, no la prensa. Otros, los del otro lado del velo. Hay entidades que no se conforman con disculpas públicas. Ellos juzgan lo que el hombre no puede ver. Esta frase encierra el núcleo de esta teoría, que el alma papal no fue ascendida ni celebrada, sino juzgada, y quizás condenada. Que las luces vistas sobre el Vaticano fueron manifestaciones de una justicia superior, una que no necesita cámaras ni fiscales humanos. En este escenario, no presenciamos un milagro ni una manifestación divina benévola, sino una detención metafísica, un acto silencioso de captura. Y si las luces no vinieron por el Papa como símbolo de redención, sino como advertencia para quienes permanecen, no lo afirmo, solo lo dejo sobre la mesa. La verdad, como siempre, no está en lo que se dice, sino en lo que se oculta. No todos los misterios son celestiales, no todos los cielos están habitados por ángeles. Algunos, si damos crédito a cientos de testigos, textos históricos y revelaciones clasificadas, estarían ocupados por inteligencias ajenas a nuestra especie. Y cuando uno observa las luces que flotaron, estáticas y silenciosas, sobre el Vaticano la noche del 23 de abril, no es descabellado pensar que podríamos estar ante algo que no pertenece ni a la tierra, ni al cielo como lo define la doctrina. Es aquí donde surge la tercera y más provocadora de las teorías, la abducción espiritual del Papa Francisco. Esta hipótesis parte de un punto de inflexión radical. No se limita a la interpretación simbólica o religiosa de las luces, ni las asume como agentes del juicio divino. En cambio, propone una narrativa diferente. El alma del Papa fue extraída no por ángeles, sino por entidades de otro mundo, posiblemente en una operación planificada y ejecutada con precisión, quizás desde hace años. La muerte del pontífice, o su desaparición, habría sido solo el desenlace visible de una intervención orquestada. Quien entra a este terreno debe aceptar una premisa. El Vaticano tiene conocimiento, y quizá comunicación, con inteligencias no humanas desde hace décadas. Esto no es nuevo. Documentos desclasificados de los años 60, testimonios de exmilitares italianos y hasta menciones en archivos de la CIA revelan que la Santa Sede ha mantenido reuniones reservadas con agencias espaciales y comités científicos internacionales bajo la excusa de preparación teológica para la vida extraterrestre. En el año 2009, el astrónomo jefe del Observatorio Vaticano, el padre José Gabriel Funes,
declaró abiertamente al Osservatore Romano: el creyente no debe tener miedo de la posibilidad de que existan otros seres creados por Dios. Si son criaturas inteligentes, ¿por qué no podrían haber sido también redimidas? La pregunta no es inocente. Fue dicha en el contexto de una serie de encuentros a puerta cerrada entre astrónomos vaticanos y representantes de la NASA y la Agencia Espacial Europea. ¿Estaban preparando un discurso teológico para un anuncio que nunca llegó? ¿O fue una declaración que encubría una verdad ya sabida? Uno de los testimonios más inquietantes sobre este vínculo proviene de un ex jesuita, el padre MC, quien en una entrevista anónima en el año 2018 aseguró haber sido parte de un programa de observación astral especial del Vaticano, centrado en anomalías lumínicas no explicadas, registradas durante semanas específicas del calendario litúrgico. Afirmó: ellos vienen cuando se abre la puerta entre lo físico y lo trascendental. No buscan cuerpos, buscan almas, y lo saben. Por eso el Vaticano jamás los nombra. Solo se les llama visitantes de lo alto, pero no son ángeles. Esta frase cobra una fuerza perturbadora cuando se superpone con los eventos del 23 de abril. Las luces registradas por múltiples cámaras no presentaron trayectoria ni patrón errático alguno. Estuvieron suspendidas, como en espera, en una configuración perfectamente ordenada. No descendieron, no giraron, no brillaron con estallidos, solo permanecieron, observando, tal vez absorbiendo. Otra pieza que alimenta esta vertiente de la teoría es el silencio profundo de la Santa Sede desde aquella noche. No ha habido comunicado, no ha habido funeral, no se ha mostrado el cuerpo, solo filtraciones ambiguas y teorías que crecen en ausencia de información. Algunos argumentan que el Papa aún vive, escondido o incapacitado, pero otros, más atrevidos, aseguran que su cuerpo yace vacío y su alma ya no pertenece a este plano. La abducción espiritual no implica la desaparición física del individuo. En cambio, hace referencia a la extracción de la conciencia, del yo esencial. Un concepto manejado en círculos ufológicos desde los años 70, especialmente tras los llamados casos de contacto de cuarto tipo, donde el individuo regresa con su cuerpo intacto, pero profundamente alterado, como si algo en su interior hubiera sido removido o reemplazado. Hay quienes vinculan esta teoría con el llamado Proyecto Lucifer, un programa poco difundido donde el Vaticano, en conjunto con astrónomos estadounidenses, utilizó telescopios infrarrojos para observar un objeto en el cinturón de Orión, cuya naturaleza nunca fue revelada. El telescopio estaba, curiosamente, instalado en el observatorio del Monte Graham en Arizona, un sitio considerado sagrado por las tribus nativas, quienes afirman que ahí habitan puertas a otros mundos. Y si esas entidades que el Vaticano ha monitoreado, quizá incluso contactado, decidieron tomar algo más que datos astronómicos, un ufólogo italiano, Carlo Mancini, publicó en el año 2022 un ensayo titulado Ecclesia Ex Machina, donde plantea que ciertos individuos clave dentro de la Iglesia Católica podrían haber sido intervenidos para servir como transmisores de información o como fuentes de energía espiritual por parte de seres no terrestres. En palabras suyas, las almas humanas, especialmente las de figuras con gran carga devocional, como los papas, podrían representar un tipo de combustible o fuente de conocimiento etérico para inteligencias que han superado la necesidad de cuerpos. Si vinieron por él, no fue por su santidad, sino por su energía. ¿Demasiado atrevido? Tal vez, pero la noche del 23 de abril, el cielo romano pareció abrir una página que nadie se atreve a leer en voz alta. Las luces se retiraron tras casi 5 minutos sin emitir sonido alguno.
No hubo estruendo ni ruptura de la atmósfera, solo un desvanecimiento perfecto, y entonces el silencio. Ni los cuervos de la plaza graznaron, ni las campanas sonaron, como si el tiempo hubiese contenido la respiración. Abducción espiritual, extracción interdimensional, intervención de entidades no humanas. No lo afirmo, pero tampoco lo descarto. En el universo de las teorías conspirativas hay una regla inquebrantable. Lo que no se puede explicar con certeza debe ser explorado con profundidad. Y cuando el alma del líder espiritual de más de 1.000 millones de personas desaparece en una noche sin funeral, no basta con mirar al cielo. Hay que preguntarse quién lo está mirando de vuelta. Después de todo lo expuesto, después de analizar las grabaciones, revisar los testimonios, cruzar documentos antiguos con fenómenos contemporáneos y rastrear silencios más reveladores que cualquier comunicado oficial, quedamos frente a una sola certeza. Algo ocurrió la noche del 23 de abril en la Ciudad del Vaticano, y ese algo permanece sin nombre, sin explicación y sin desmentido. Durante siglos, la Santa Sede ha sabido resguardar sus secretos con una eficacia sin paralelo. Desde los archivos del Vaticano hasta las declaraciones papales, cada palabra, cada gesto y cada omisión está calculada. Por eso, el silencio tras la presunta muerte del Papa Francisco no es inocente, es significativo. No ha habido luto público, ni misas en su nombre, ni reconocimiento oficial de su fallecimiento. Tampoco ha habido una aparición posterior que lo desmienta de forma directa. Solo rumores, ambigüedad y luces. Y esas luces, espectrales, geométricas, silenciosas, no son fáciles de ignorar, porque no son parte de una alucinación colectiva, no son reflejos, están grabadas, se mantienen registradas en cámaras de seguridad, en celulares de turistas, en transmisiones indirectas desde medios italianos. Se cruzan con testimonios de personas que, sin conocerse entre sí, describen lo mismo. Un momento de quietud sobrenatural, una suspensión del tiempo, un silencio que parecía respirar. He presentado 3 vertientes, 3 posibles explicaciones que abren caminos opuestos en apariencia, pero que, en el fondo, convergen en un mismo punto: lo inexplicable. Primera, los custodios celestiales que descienden no para interferir, sino para acompañar la elevación de un alma santa, un pontífice cuyo servicio lo haría merecedor de ser escoltado por seres de luz. Esta interpretación ofrece consuelo, una narrativa de gloria espiritual, de recompensa celestial. Segunda, los agentes del juicio, los que bajan no con trompetas, sino con la fría tarea de recoger un alma que debe responder ante faltas no visibles para los hombres, sino ante el tribunal del alma. Esta visión es más oscura, sugiere que lo divino no siempre es bello, pero siempre es justo. Tercera, y finalmente, los visitantes del más allá, no angelicales, sino extraterrestres o interdimensionales, que actúan según una lógica ajena a la nuestra, y que podrían haber encontrado en el Papa algo de valor más allá de lo religioso. Esta es, sin duda, la vertiente más arriesgada, pero también la que despierta una posibilidad inquietante: que la espiritualidad humana no sea exclusiva de la Tierra. Ahora bien, ¿por qué todo esto importa? Porque el silencio del Vaticano no solo oculta la verdad sobre lo que ocurrió, es, en sí mismo, un mensaje. En diplomacia, en política, en religión, el silencio puede ser más estruendoso que una confesión. Es la forma más refinada de mantener el control de la narrativa, pero incluso el silencio tiene grietas. Un monje benedictino con acceso limitado a archivos confidenciales, quien pidió ser citado solo como Fray O, me escribió en respuesta a mis preguntas con una sola frase: cuando los hombres miran al cielo esperando milagros, muchas veces no se preparan para la respuesta.
Es posible que lo ocurrido no tenga explicación con los modelos tradicionales de teología, ni con las teorías clásicas de abducción. Puede que estemos presenciando un nuevo paradigma, un espacio intermedio donde la espiritualidad y lo cósmico se encuentran, sin que lo sepamos comprender aún. No me atrevo a declarar que el Papa fue abducido, tampoco que fue ascendido en gloria, ni condenado en secreto. No hay pruebas irrefutables, pero tampoco hay refutación de las pruebas que sí tenemos. Lo que sí puedo afirmar, como investigador y como testigo del fenómeno, es esto. La noche del 23 de abril, algo descendió sobre el Vaticano. El Papa ya no apareció más, y el mundo continuó como si nada hubiese pasado. Este es el verdadero misterio, no lo que ocurrió, sino la rapidez con la que decidimos no hacer preguntas. Esa docilidad informativa, ese olvido repentino, esa voluntad de no mirar demasiado, son el terreno fértil para los secretos más poderosos. Mi trabajo no es convencerte. Mi deber es poner las piezas sobre la mesa, con respeto, con fuentes, con lógica dentro de lo improbable. Si has llegado hasta aquí, lector, no busco que creas, solo que cuestiones, porque si mañana se anuncia la muerte oficial del Papa, pero sin cuerpo, sin velorio y sin imágenes, entonces no solo habrá desaparecido un hombre, habrán desaparecido también las respuestas. Y como buen amante de las teorías conspirativas, sé que, cuando las respuestas desaparecen, es porque alguien o algo ya las tiene.